Buenos días, chiquillos. Vamos a seguir viendo la materia de cintas transportadoras, que es la última materia. Estábamos viendo una de las últimas cosas que vimos fue la productividad de una cinta transportadora y de qué depende. Así que vamos a retomar desde ahí la materia. Entonces, productividad de una cinta transportadora. Los factores que influyen en la productividad de una cinta o correa transportadora son los siguientes. Las propiedades del material, o sea, la densidad, la granulometría, la geometría de la cinta, cuál es la geometría, el diseño de la cinta y las condiciones de trabajo. Respecto a las propiedades del material, las propiedades físico-químicas del material a ser transportado tienen una gran importancia cuando se selecciona y se diseña una cinta transportadora. Las características a tener en cuenta son las siguientes. Densidad del material, el material suelto, ¿cierto? Estamos hablando de la densidad esponjada, como la conocemos nosotros, que se puede medir en toneladas por metro cúbico. O sea, estamos hablando de densidad de más o menos 1,5 en caso de minería metálica. Ángulo de reposo dinámico, el ángulo de reposo dinámico del material, la pendiente máxima remontable del material y de la cinta, grado de alteración del material por efectos mecánicos, químicos y temperatura. Los valores de los materiales más comunes los vamos a ver en la tabla 8 y la vamos a ver más adelante. El ángulo de reposo dinámico es en general menor que el ángulo de inclinación natural del material transportado y depende del tipo de material, de la velocidad de la cinta, del diseño, del punto de alimentación y de la pendiente de la instalación. Entonces, el ángulo de reposo dinámico en general es menor que el ángulo de inclinación natural del material transportado. O sea, si el talud de reposo de un material es de 30 grados en reposo, este ángulo va a ser menor a 30 grados cuando está en movimiento el material. Y va a depender de varias cosas, del tipo de material, de la velocidad de la cinta transportadora, del diseño, del punto de alimentación y de la pendiente de la cinta. Otro factor que influye en la productividad, como les decía, es la inclinación de la cinta. El transporte de materiales a granel se ve limitado por el ángulo máximo que impide remontar la pendiente y que en función de las características del material va a oscilar entre los 15 y 20 grados. No obstante, para conseguir mayores inclinaciones se dispone de bandas especiales, tipo de bandas especiales. Como puede verse en la figura 25 que les voy a mostrar, donde se indican para cada tipo de banda el ángulo de velocidad recomendada y la granulometría más aconsejable. Entonces les voy a mostrar ese ábaco, que es la figura 25 ahora. Este es el ábaco, ¿ya? Entonces por este lado tenemos la inclinación de la cinta, ¿ah? 20, 35, 45, 60 grados. El diseño como debería ser la cinta. Por ejemplo, aquí son caniglones, ¿eh? Como los que usa la rotopala. Porque tiene que tener cucharas para poder sostener el material con este ángulo. Y por este otro lado tenemos la velocidad de la cinta en metros por segundo, 2, 4, 6, 8, 10. Y por este otro lado tenemos el tamaño máximo del material a transportar, ¿ya? En milímetros. Por ejemplo, si voy a transportar un material de 200 milímetros, estamos hablando de un ángulo de 35 grados y un tamaño de más o menos 200 milímetros, entonces estamos hablando de muy poca velocidad en general.
Los caudales horarios, ¿se acuerdan los caudales horarios? Toneladas por hora o metros cúbicos por hora. Estamos pensando en el caudal de material que transporta la cinta, que son capaces de transportar la cinta, disminuyen obviamente con la inclinación, porque a mayor inclinación el material a transportar es menor, ¿cierto? Porque va a poder soportar un menor talud de reposo del material en movimiento. Entonces, en general, los caudales horarios que son capaces de transportar las correas disminuyen con la inclinación. Los coeficientes de reducción K pueden deducirse de la tabla 9. Entonces, esos coeficientes de reducción tienen que ver con la inclinación de la cinta. Otro factor que influye en la productividad es la velocidad de transporte. La velocidad de las cintas tiene una influencia decisiva sobre el diseño y la elección de la correa transportadora. Después lo vamos a ver en la tabla 10. En general, el diseño más económico se alcanza con las mayores velocidades. El límite impuesto es debido al tipo y naturaleza del material. Entonces, en general, el diseño más económico se alcanza con las mayores velocidades. Y el límite impuesto es debido al tipo y naturaleza del material. O sea, aunque se puede transportar menos material a mayor velocidad, igual la cinta va a ser finalmente más productiva. El aumento de la velocidad de la cinta produce un incremento en la capacidad de transporte para una banda dada, ¿cierto? Para un tamaño determinado, pudiendo seleccionarse entonces una menor anchura o un menor ángulo de artesa, ¿ya? Que lo que soporta es como el balde, ¿cierto?, de la cinta del ramal superior. Voy a repetir esto. El aumento de la velocidad de la cinta produce un incremento en la capacidad de transporte para una banda dada, pudiendo seleccionarse entonces una menor anchura o un menor ángulo de artesa del ramal superior. Consecuentemente, esta reducción en los esfuerzos de accionamiento puede ayudar a disminuir el tamaño de los elementos constitutivos de la cinta. Ya, o sea, de los rodillos, por ejemplo, van a disminuir el tamaño. Los inconvenientes de las velocidades elevadas son desgastes de las bandas excesivos, ¿cierto? Especialmente en cintas cortas, posibilidad de dañar el material transportado y mayores potencias de accionamiento para conservar esa velocidad. Después vamos a ver una guía de selección en la tabla 12. Entonces aquí les voy a mostrar la tabla 8, que muestra las propiedades de los materiales a transportar. ¿Ya? Vamos a verla ahora. En esta tabla podemos ver las propiedades de los materiales a transportar, ¿ya? Donde tenemos la densidad del material, el ángulo de reposo, la pendiente máxima de transporte y los efectos posibles sobre el material, mecánico, químico y temperatura. Entonces, por ejemplo, si vamos a transportar cenizas húmedas, la densidad es más bien baja, el ángulo de reposo es de 15 grados y la pendiente máxima puede ser de 18 grados. 18 grados. No hay efectos posibles sobre el material en sí, ni químico, ni por temperatura. Si vamos, por ejemplo, a transportar arcilla, la densidad del material es 1,8 toneladas metro cúbico, el ángulo de reposo va a ser entre 15 y 18 grados, y la pendiente máxima de transporte de 18 a 20 grados. Si vamos a transportar minerales de cobre, que es lo que nosotros más transportamos, ¿cierto?, en Chile, estamos hablando de una densidad que varía entre 1,9 a 2,4, pero esta es la densidad in situ, y entonces esta densidad es menor en general. El ángulo de reposo es 15 de ese material, porque en general tiene ángulos y permite una forma escalonada de acumularse el material. La pendiente máxima de transporte va a ser de más o menos 18 grados. En general se produce mayor efecto mecánico que químico y por temperatura, ¿ya?
Si vamos a llevar, por ejemplo, arenas y gravas húmedas, estamos hablando de una densidad que varía de 2 a 2,4. El ángulo de reposo del material es de menos 15 grados. El ángulo máximo para transportar será de unos 20 grados. En general no tiene efectos ni mecánicos ni físico-químicos sobre el material. Podemos ver el mineral de hierro también, que tiene una densidad que varía entre 1,7 y 2,5. El ángulo de reposo del material es de unos 15 grados y el ángulo máximo a transportar es de unos 18 grados. Solamente nos muestran que hay un efecto mecánico sobre el material. Porque es muy duro, ¿cierto? Se va moliendo y puede afectar también la correa al ir cayendo porque tiene en general es material que cuando se quiebra por trituración previa, chancado, ¿cierto? Va generando puntas que pueden dañar la correa y sobre el mismo material. Ahora vamos a ver otra tabla. Estos son los valores K que influyen, ¿cierto?, sobre el ángulo de la cinta. ¿Ya? Entonces, en general, la productividad va a disminuir de acuerdo al factor K a mayor inclinación. Entonces, si el ángulo de la cinta es de 2 grados, el coeficiente de reducción no existe prácticamente, esto es de 1. Si la pendiente es de 10 grados, aquí va influyendo sobre su capacidad. Este viene a ser este factor K, que tiene que ver con la velocidad y el ángulo de pendiente de la cinta, viene a ser como el factor de relleno que nosotros veíamos antes. Entonces, si tengo un ángulo de cinta de 10 grados, el factor de relleno, entre comillas, no se llama factor de relleno, pero es parecido, se llama coeficiente de reducción de la productividad, va a ser de 0,95. Si la pendiente de la cinta es de 20 grados, el coeficiente de reducción va a ser de 0,81. O sea, las toneladas hora o los metros cúbicos hora los tengo que reducir a 0,81. Si la pendiente es de 25 grados, ya influye mucho sobre la capacidad que voy a poder realmente transportar, porque el coeficiente de reducción va a ser de 0,68, como pueden ver. Ya si tengo una pendiente de 30 grados, prácticamente la artesa es capaz de llevar la mitad del material que debería llevar si no hubiera pendiente. Entonces aquí el equivalente al factor de relleno, pero no es factor de relleno, se llama factor de reducción, que va a depender de la pendiente de la cinta, va a ser de 0,56. ¿Ya? Esta es la tabla que me relaciona el ángulo de cinta con la cantidad de material que realmente va a poder llevar. Entonces se reduce las toneladas por hora o los metros cúbicos por hora que es capaz de transportar la cinta dependiendo de la pendiente. Aquí tengo otra tabla que me habla de las aplicaciones que tienen las correas y la velocidad que debieran de tener. Entonces, caudales pequeños de material que deben protegerse, por ejemplo, cinta de coque, la velocidad debería ser entre 0,5 a 1,5 metros por segundo. Aplicaciones estándar, por ejemplo, de canteras de grava, que es una arena gruesa, la velocidad de transporte de la cinta debería ser de 1,5 a 3,5 metros por segundo. Flujos elevados a grandes distancias, minería a cielo abierto, por ejemplo, aquí las velocidades son mayores, de 3,5 a 6,5 metros por segundo. Y aplicaciones especiales para apilar material, 6,5 a mayores velocidades en metros por segundo. Casos especiales de material que tiene que ser transportado en general muy lentamente, estamos hablando de velocidades muy bajas de 0,5 metros por segundo. Aquí tenemos la tabla 9, que relaciona el tipo de material y la velocidad que puedo transportar el material.
Cuando el material es fuertemente abrasivo, cuando el material es fino o ligero, frágil, granulometría gruesa, densidad elevada, por ejemplo en la minería metálica, la velocidad tiene que ser pequeña. Todo ese tipo de material es típico de la minería metálica, ¿cierto? Fuertemente abrasivo, porque el material tiene cantos, no es redondeado, que pueden dañar la cinta al caer y al transportarla. Hay material fino, no ligero, sí. El material a veces es frágil, pero en general no tanto, ¿cierto? Pero estamos hablando de, en general, granulometría gruesa y densidad elevada. Entonces, la velocidad a la que tiene que ser transportado ese material que tenga estas características, velocidad baja. Cuando el material es poco abrasivo, densidad media y granulometría media, puedo aumentar la velocidad de la cinta transportadora. Hasta podemos tener una velocidad alta. Aquí tengo otra tabla, la tabla 12, que me indica, ¿cierto?, velocidades de transporte posibles y velocidades de transporte estándar en metros por segundo. ¿Ya? Acá abajo se ven en metros por segundo las velocidades. Que se repiten acá arriba para no perderse. Acá arriba los metros por segundo. Entonces, el tipo de material, carbón fino, cenizas volantes, en general es poca velocidad, ¿cierto? Porque si no se tendría a volar el material, 1,5 más o menos metros por segundo, que es para la alimentación de centrales térmicas. Clinker de cemento o carbón coque, para plantas de cemento siderúrgica, la velocidad puede aumentar. Estamos hablando de hasta 2,5 metros por segundo, más o menos. Sal fina, sal residual, arenas y gravas, puede alcanzar hasta una velocidad de 3,5 más o menos metros por segundo. Eso es material que para la industria del potasio, por ejemplo, y el transporte de material de minas y canteras. Si el material es cemento, cal, caliza, triturada, o cereales, por ejemplo, como el trigo, las velocidades pueden ser mayores, 3,5, 3,6 metros por segundo. Puede ser el cemento o cal en plantas de cemento o silos para rellenar de cereales los silos de cereales. Carbón triturado puede alcanzar hasta 4,5 metros por segundo. Estamos hablando de plantas subterráneas, centrales térmicas, industria del cemento. Minerales en general y carbón puede alcanzar hasta 4 metros por segundo para instalaciones de carguío o parques de mineral. Por ejemplo, cuando habla de parques de minerales, el mineral, por ejemplo, que se acumula en pilas, por ejemplo, para la lixiviación. Sal triturada, bauxita, fosfato, va para sistemas de transporte a grandes distancias, estamos hablando de hasta 5,5 metros por segundo. Lignito, estériles, concentraciones de fosfato, es el material que puede alcanzar mayor velocidad, 7,5 metros por segundo. Esto se utiliza generalmente en la extracción de materiales a granel o en minas a cielo abierto, de estériles, lignito o concentrado de fosfato. Entonces las velocidades estándar en la parte blanca y la velocidad de transporte posible en la parte negra, para entender esa tabla. Ya, otro factor que influye sobre la productividad es el ancho de la banda. Los anchos de banda se encuentran estandarizadas en general. Esta tecnología ya ha evolucionado por más de 100 años, por lo tanto, en general se conocen bien los factores que influyen sobre el diseño y la productividad. Uno de ellos es el ancho. Las anchuras de banda se encuentran estandarizadas, al igual que los rodillos y otros elementos constructivos de las cintas. Eso lo vamos a ver en la tabla 8. El ancho de banda se ve condicionada por los siguientes factores. El ancho de banda se ve condicionada por los siguientes factores. Por la producción horaria, ya, tonelada por hora, por ejemplo, metros cúbicos por hora, y en general por la granulometría del material, ya, el tamaño de partícula. Entonces son los factores que influyen, ¿cierto?, sobre el ancho de la banda.
En función de la granulometría máxima del material, se puede determinar el ancho de banda más adecuado. Eso lo vamos a ver en la tabla 14. Entonces, en función de la granulometría máxima del material, se puede determinar el ancho de banda más adecuado. Ahora vamos a ver la tabla 8, que tiene que ver el ancho de la banda, que son los distintos anchos de banda. ¿Ya? Los anchos de banda se encuentran estandarizados, como les decía, al igual que los rodillos y otros elementos constructivos. Entonces, en esta tabla tenemos los distintos anchos de banda. Entonces se va a ver condicionado por la producción horaria y la granulometría. Aquí tengo un ancho de banda de 300, 400, 500, 600, 650, 800 milímetros. Aquí tengo un ancho de banda de 1000, 1200, 1400, 1600. Esos son los estándares en que se venden los anchos de banda, en milímetros. Y lo máximo son 3,2 metros. ¿Ya? Ahora vamos a ver la tabla 14, que tiene una relación entre la granulometría máxima del material, que también va a influir, ¿cierto?, en el ancho de la banda. Tamaño máximo del bloque se considera como, esa diagonal me da de alguna forma determinar el paralelepípedo. Entonces el ancho de banda mínimo, dependiendo de la granulometría, ¿cierto? Así se está midiendo la granulometría, el K en milímetros, K en milímetros, este es el material quebrado, se supone. Aquí no se muestra como un diámetro, sino más bien como un paralelepípedo con una diagonal de K en milímetros. Entonces, si la granulometría es de 150 milímetros, o sea, estamos hablando de aproximadamente 15 centímetros, el ancho de banda mínima, el ancho mínimo de banda debiera ser de unos 500 milímetros. Si el material tiene 500 milímetros, considerando esta diagonal del material que estoy transportando quebrado, es de unos 500 milímetros, el ancho de banda mínimo debiera ser de 1200 milímetros. Si el material es más grueso todavía, y este K, ¿ah?, considerando un trozo de material, es de 800 milímetros, o sea, 80 centímetros, estamos hablando que el ancho de banda mínimo debiera ser, para que sea eficiente la correa, el ancho de banda mínimo debe ser de unos 2 metros. Ahí van a influir obviamente la pendiente y la velocidad que tenga la banda. Ya por eso dice ancho mínimo de banda. Otro factor importante, ¿cierto? En la práctica, el tamaño máximo de los bloques se suele limitar a los 400 milímetros, o sea, considerando esa K que les mostré, de 400 milímetros. Se toma como un paralelepípedo, entonces, en general, no como nosotros generalmente tomamos como un diámetro, ¿cierto? Como que el material es más bien redondeado. Entonces, en la práctica, el tamaño máximo de los bloques se suele limitar en unos 400 milímetros, o sea, unos 40 centímetros, que es el material máximo que se suele otorgar a la capacidad de una correa transportadora. Eso lo vamos a ver en la figura 26, en un gráfico. Pues de lo contrario, el número de averías y problemas operativos va a aumentar. ¿Ya? Cuando el tamaño aumenta sobre los 400 milímetros, que se considera el máximo de tamaño idóneo para las correas, en general aumentan las averías y los problemas operativos sobre la correa transportadora. Ahora les voy a mostrar esa gráfica. Aquí está la gráfica, ¿ven? Tamaño máximo de bloque, considerando esa diagonal K, ¿cierto?, del paralelepípedo. Por ejemplo, aquí está la relación entre el ancho de la banda y el tamaño máximo de bloque, y la relación teórica y práctica entre el tamaño máximo de los bloques y el ancho de la banda. Entonces lo ideal es que se mueva por ahí.
Este es el práctico y este es el teórico de la gráfica, ¿ya? Entonces, si tengo material de unos 500 milímetros, el teórico debiera ser sobre los 1200, el ancho de banda, pero en general esto es un tamaño muy grande que va a significar mayores problemas en las bandas, ¿cierto? Sobre todo cuando se carga y en el transporte, si tiene ángulos típicos del material de minería metálica, va a tender a provocar averías en general en las cintas transportadoras. Entonces lo ideal es transportar material de menos de 400 milímetros. Este es el teórico, pero al final, dependiendo de la velocidad de la pendiente, esta es la gráfica que se produce entre el tamaño y el ancho de la banda. ¿Por qué? Porque no todas las bandas llevan material en forma horizontal. Entonces ese material va disminuyendo la cantidad, ¿cierto? Por la pendiente y por la velocidad que es capaz de llevar la correa. Por eso el práctico es más bien achatado. La gráfica de la relación entre el tamaño máximo de bloque y el ancho de banda. La capacidad de transporte, el caudal horario de material que es capaz de transportar una cinta se calcula por una fórmula bien simple que les voy a mostrar. Esa es la capacidad de transporte cuando hablamos de caudal horario, ¿cierto? O producción horaria, como hablábamos con otro equipo. Es lo mismo. Se simboliza con la letra Q. Se puede medir en metros cúbicos por hora o toneladas por hora. Entonces el caudal horario de material que es capaz de transportar una cinta se puede calcular por la fórmula que les voy a mostrar a continuación. Entonces si está el material en metros cúbicos hora, son 3600, ¿ya? Por S, que es el área de sección transversal de la carga en metros cuadrados, eso corresponde a S. B, la velocidad de transporte en metros por segundo. K, el coeficiente de reducción según la inclinación que tiene la cinta, que lo vimos, coeficiente de reducción según la inclinación de la cinta. Y ρ acá representa la densidad del material suelto en toneladas metro cúbico. Entonces yo tengo la densidad, voy a tener la pendiente, por lo tanto voy a tener un K asignado, y voy a conocer la velocidad de transporte en metros por segundo. Entonces si lo quiero llevar a metros cúbicos por hora, tengo que multiplicarlo por 3600. Y ese, como les decía, es el área de sección transversal de la carga, ¿ya? Donde se acumula el material. La sección S queda definida por las dimensiones reflejadas en la figura 27. En dicha sección se tiene una serie de áreas parciales, cuya suma va a ser igual a S1 más S2 más 2 veces S3. Así como se calcula en función de estas áreas, tengo un área así, ¿cierto? Estas son las áreas de perfil de la artesa, ¿cierto? Que es capaz de llevar el material. Esta es la artesa, ¿cierto? Un corte de perfil de la correa. Entonces esas son las áreas S1, S2 y S3. S1, S2 y S3 que se repiten en la esquina. Entonces con esa área que vemos aquí en la figura 27, yo puedo calcular, ¿cierto? Considerando que ese es más o menos el área que yo voy a cargar con material, puedo calcular de forma más precisa, ¿cierto? La productividad horaria en metros cúbicos por hora o en toneladas por hora. Entonces el S se calcula a partir de estas áreas, S1, S2 y S3, que sería S1, S2 y S3. En el caso de S2 va a depender de ese ángulo beta, ¿cierto? Que es como el ángulo de reposo del material que está transportando. Y estas son las distancias, ¿cierto? B, hasta donde se va a calcular el material, a dónde va a llegar. Aquí tengo B1, que sería la parte de arriba más o menos del material, y B, este espacio que está acá. Espérenme un poquito, por favor.
Entonces otro elemento importante, ¿cierto? Para calcular, es cierto, la capacidad de transporte es la distancia B que mostré acá en el dibujo, ¿cierto? Que aparecía como V1 y V mayúscula y V minúscula, que los puedo sacar de esta manera. Entonces voy a mostrar nuevamente a qué se refiere el V. Entonces teníamos la imagen, ¿cierto?, de un corte de perfil de la correa. Entonces tenemos V1, tenemos V, tenemos V chica o V minúscula, tenemos ese ángulo beta, ¿ya? Y ese ángulo lambda, ¿ya? Ese ángulo beta, ese ángulo lambda. ¿A qué se refiere eso? Donde B es el ancho de la banda. B1 es el ancho de la banda ocupada por el material, que es menor a B, ¿cierto? Entonces, eso va a variar de 0,9B a 0,05 para B menor o igual a 2. Entonces, de 0,9B menos 0,05 para B menor o igual a 2. Y B menos 0,25 para B mayor a 2 metros. ¿Ya? El ancho mayor a 2 metros, el B, que es el ancho de la banda, se reduce a 0,25. Si está en milímetros, va a ser un cuarto, ¿cierto?, del ancho. En la parte de arriba dice 0,9B menos 0,05 para B, o el ancho de banda menor o igual a 2 metros. Donde A es la longitud del rodillo central, B es la longitud de trabajo de los rodillos laterales, lambda el ángulo de artesa, los ángulos utilizados son 20, 25, 30, 35, 40, 45, va a depender de la granulometría y de la densidad del material a transportar. Beta es el ángulo de talud dinámico del material, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo de reposo dinámico, o sea, en movimiento? Este se determina en función del ángulo de reposo del material según la tabla 15 que tengo ahí, si la pueden ver. Entonces, beta, en el caso de un ángulo de reposo que varía de 0 a 20 grados, en general, como se dice, el ángulo de talud de reposo, el beta va a ser 5 grados. Si el ángulo de reposo del material en estado estático, ¿cierto?, es de 20 a 35 grados, el ángulo de reposo dinámico va a ser de 10 grados. Si el ángulo de reposo del material es de 30 a 34 grados, el ángulo de talud dinámico del material va a ser de 20 grados. Si el ángulo de reposo del material es de 35 a 40 grados, el ángulo de talud dinámico del material va a ser de 25 grados. Entonces ahí tenemos todo para calcular la capacidad de transporte, ¿cierto?, de una correa transportadora en función de la sección transversal de carga, que es la que vimos aquí abajo, dependiendo de estas áreas, y de las dimensiones, ¿cierto?, de el perfil de la artesa, ¿ya? Si bien este es el largo lateral, finalmente lo que yo voy a llevar de material es B chica, ¿cierto?, considerando ese ángulo lateral de la artesa. Para agilizar los cálculos, las cantidades teóricas transportadas en cintas horizontales, considerando una velocidad de 1 metro por segundo, según el ancho de banda y el tipo de artesa, se encuentran en la tabla 16, que ya vamos a ver. Entonces, para agilizar los cálculos, las cantidades teóricas transportadas en cintas horizontales, considerando una velocidad de 1 metro por segundo, para no hacer todo este cálculo, según el ancho de banda y tipo de artesa, se encuentran reflejadas en la tabla 16. Cálculo de la potencia de accionamiento. ¿Cuánto es la potencia de accionamiento que voy a necesitar para mi correa transportadora? El cálculo de las resistencias al movimiento que presentan las instalaciones de cintas constituidas por
un solo tramo de pendiente única queda reducido al de las resistencias por rozamiento de los órganos giratorios, o sea, de los rodillos. Exclusivamente rodillos si se desprecian las que ofrecen las poleas y al que presentan los pesos propios de la banda y el material transportado. Voy a repetir esto. Entonces, el cálculo de las resistencias al movimiento que presentan las instalaciones de cintas constituidas por un solo tramo de pendiente única, estamos considerando un solo tramo de pendiente única, queda reducido al de las resistencias por rozamiento de los órganos giratorios, o sea, de los rodillos, si se desprecian las que ofrecen las poleas, por ejemplo, que pueda constituir la correa, y al que presentan los pesos propios de la banda en sí y el material transportado. A continuación, se sigue la metodología propuesta por Firestone. ¿Por qué Firestone? Porque Firestone es productor de neumáticos, ¿cierto?, de caucho, que es el mismo material que se utiliza para las correas transportadoras en general. Entonces, si se considera la siguiente terminología, ¿ya? Voy a mostrar la imagen mejor para que... Si se considera la siguiente terminología: C, coeficiente empírico; F, coeficiente de rodadura de los cojinetes de los rodillos. Los cojinetes son los rodamientos, ¿ya? Rodamiento. Entonces, F es el coeficiente de rodadura de los rodamientos de los rodillos. P sub 0, peso del material transportado por metro lineal. Peso del material transportado por metro lineal de cinta. Ya, eso lo voy a tener porque lo puedo calcular. Y P sub B, peso por metro de banda. Peso por metro de banda se refiere al peso de la banda, ¿cierto? Entonces voy a tener que sumar el P sub 0 con el P sub B para calcular la potencia. Entonces aquí tenemos la tabla 16. Entonces, dependiendo del ángulo de Artesa, que es el ángulo lateral, ¿cierto? 20 grados, 25, 30, 35. Dependiendo del L en milímetros, metros, esto es lo que me calcula la productividad, ¿cierto? Va a depender del ancho de banda, si la banda es plana, los L que van a ser los milímetros, banda de Artesa según la norma DIN 22107. Esta tabla que está acá es lo que les decía, ¿cierto? Que es la tabla 16, que nos permite calcular rápidamente las cantidades teóricas transportadas en cintas horizontales, considerando una velocidad de 1 metro por segundo, ¿ya? Según el ancho de banda y tipo de Artesa. Entonces, eso es para no tener que hacer este cálculo, puedo calcular la productividad, ¿cierto?, de una manera más fácil, pero estoy considerando solamente una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, aquí tengo el ancho de banda, si la banda es plana, las distancias, ¿cierto?, en milímetros de los rodillos laterales, rodillo central, la Artesa en qué ángulo tiene. Tenemos Artesas de 20, 25, 35, 40 grados. Entonces tengo un ancho de banda de 1600 milímetros. Voy a poder transportar 1055 metros cúbicos por hora. Eso es lo que me está diciendo esta tabla. Si tengo un ancho de banda de 2400 milímetros, y tengo una Artesa de unos 25 grados de ángulo, la cantidad de transportar, por ejemplo, ¿cuánto dije? 2 metros, va a ser de 1545 metros cúbicos por hora. Esa es la forma, ¿cierto?, de trabajar con esta tabla. Ahora, para el cálculo que estábamos viendo antes, que tiene que ver con la potencia, ¿cierto? La potencia el cálculo de potencia que va a depender del coeficiente empírico, como les dije, del coeficiente de rodadura de los cojinetes, de los rodillos, el peso del material transportado, que era P sub 0, y P sub B, el peso máximo de la banda. Ahora vamos a ver los formulismos para calcular la potencia.
Entonces todos los factores que influyen los calculó previamente Firestone. Entonces estos son los formulismos que presenta Firestone para el cálculo de potencia. Entonces P sub S representa el peso por metro de los órganos giratorios del ramal superior. P sub L, el peso por metro de los órganos giratorios del ramal inferior. Perdón, P sub S viene de peso del superior y P sub I, no es P sub L, el peso por metro de los órganos inferiores, ¿ya? Del ramal. Delta, el ángulo de inclinación de la instalación, que sería este ángulo que está acá. L, la longitud de transporte, la longitud de la cinta en el fondo, sin curva. H, nivel de transporte. Entonces, para una correa única, estos son los factores que influyen. P sub S, peso por metro de los órganos giratorios en la parte superior del ramal. P sub I, peso por metro de los órganos giratorios de la parte inferior del ramal. Delta, el ángulo de inclinación de la instalación, en este caso esto. L, la longitud de transporte de la cinta. H, el desnivel de transporte, o sea, la diferencia de nivel entre este punto, que el punto de carguillo seguramente, y el punto de descarga, que sería este otro. Esa va a ser una diferencia de cota, H. Entonces tengo esta fórmula que está ahí, y esta fórmula que está acá, que son las resistencias al rozamiento del ramal superior. Entonces la resistencia al rozamiento del ramal superior están dados por F sub S, que va a ser igual a C por F por L, factor de P sub 0 más P sub B, que son los pesos, ¿se acuerdan?, del material y de la banda, por coseno de delta, que es el ángulo de inclinación de la correa, más P sub S, que es el peso por metro de los órganos giratorios del ramal superior. Y para el ramal inferior tengo F sub I, que es C por F por L, factor de P sub B, por coseno de delta, por P sub I, que es el peso por metro de los órganos giratorios del ramal inferior. Entonces las resistencias debidas a la componente del peso del material paralelo al plano inclinado de la instalación son más menos Q por seno de delta, que es equivalente a más menos P sub 0 por L por H partido por L, y eso va a ser igual a más menos P sub 0 por H. Esas son las resistencias debidas a la componente del peso del material. Las resistencias debidas al peso propio de la banda no hay que considerarlas por contrarrestarse las de ambos ramales. Entonces las resistencias debidas al peso propio de la banda no hay que considerarlas por contrarrestarse las de ambos ramales, ¿ya? Así pues, la suma total de las resistencias a vencer, es decir, la fuerza tangencial necesaria para el movimiento de la banda, será la fórmula que les voy a mostrar a continuación. Ya vimos los factores, lo que significa cada uno. Entonces F va a ser igual a C por F por L por, abre paréntesis, P sub 0 más 2P sub B, que son los pesos, ¿cierto?, del material a transportar, y el peso de la banda, por coseno de delta, donde delta es el ángulo de inclinación de la banda, más P sub S, que es el peso de los elementos giratorios, ¿cierto?, en el ramal superior, más P sub I, que son los pesos del material giratorio o de los rodillos, ¿cierto?, del ramal inferior, más menos H por P sub 0. Esa sería la fórmula, ¿cierto?, que es la suma total de la resistencia a vencer, es decir, la fuerza tangencial para el movimiento de la banda. ¿Qué es lo que es el coeficiente C que hemos nombrado? El coeficiente C que aparece en las fórmulas permite calcular las fuerzas de rozamiento producidas por los pesos de la banda y del material transportado. Este coeficiente, cuyo valor se deduce empíricamente y que varía según la longitud de transporte, no tiene otro objetivo que el de compensar los errores que se introducen en el cálculo de los rozamientos, al no conocer exactamente los valores de los coeficientes de fricción reales en los rodillos, ¿cierto? Entonces, es una forma de compensar el error.
Este coeficiente, cuyo valor se deduce empíricamente y que varía según la longitud de transporte, no tiene otro objetivo que el de compensar los errores que se introducen en el cálculo de los rozamientos al no conocer exactamente los valores de los coeficientes de fricciones reales en los rodillos y a las variadas resistencias no localizadas que pueden aparecer a lo largo de las bandas transportadoras y que no se tienen en cuenta en el primer cálculo, que es el caso normal. Por consiguiente, si en un cálculo detallado más preciso se tienen en cuenta todas las resistencias localizadas y se parte de coeficiente de rozamiento mucho más ajustado a la realidad, se puede prescindir, ¿cierto?, de este coeficiente C. Se puede prescindir en aquel de introducción de dicho coeficiente. No necesito introducirlo. Las resistencias localizadas más frecuentes se deben a la flexión de la banda en su peso por los tambores, según sea que el tambor sea de reenvío, de tensión, que esté situado en el ramal tenso o flojo, y en función del arco abrazado, de 150 a 240 grados. La resistencia correspondiente oscila entre 18 y 25 kilogramos para tambores con arcos inferiores a 150 grados. Perdón, repito esto. Flexión de la banda, entonces las resistencias localizadas más frecuentes son flexión de la banda en su paso por los tambores, según que el tambor sea de reenvío, de tensión, que esté situado en el ramal tenso o flojo, y en función del arco abrazado, que varía entre 150 a 240 grados. La resistencia correspondiente entonces va a ser de entre 18, va a oscilar entre 18 y 25 kilogramos. En el caso de tambores con arcos inferiores a 150 grados, se suele tomar una resistencia de 14 kilogramos. Si las poleas ruedan sobre ejes de bronce o antifricción, los valores anteriores se duplican. Si las poleas ruedan sobre ejes de bronce o antifricción, los valores anteriores se duplican. Rascadores de limpieza. En la literatura técnica también se dan los valores de las resistencias que introducen estos dispositivos. Son los que permiten ir limpiando el material que va quedando pegado, ¿cierto?, en la cinta. Esos son los rascadores de limpieza. Obviamente van a introducir un coeficiente de roce a la circulación de la cinta. Tenemos también las guías laterales de la banda. Dan lugar a resistencias elevadas por rozamiento, tanto que a veces puede superar el valor de la resistencia al avance o rozamiento en rodillos de la propia banda cargada. Entonces las guías laterales de la banda dan lugar a resistencias elevadas por rozamiento, tanto que a veces puede superar el valor de la resistencia al avance por rozamiento en rodillos de la propia banda cargada. Dispositivos de centrado de la carga. Pueden introducirse resistencias apreciables y que sean dignas de considerar. Retención lateral del material a lo largo del ramal cargado. Este sistema puede adoptarse a veces como recurso para aumentar el caudal. ¿Ya? Para aumentar el caudal transportado, introduciendo por tanto resistencias adicionales. Voy a repetir esto para que quede claro. Retención lateral del material a lo largo del ramal cargado. Este sistema puede adoptarse a veces como recurso para aumentar el caudal transportado, introduciendo por tanto resistencias adicionales. Aceleración del material en el punto de carga. Tiene mucha importancia para caudales mayores de 1000 toneladas por hora y velocidades superiores a 2 metros por segundo. Entonces la aceleración del material en el punto de carguillo tiene mucha importancia para caudales mayores de 1000 toneladas por hora y velocidades superiores a 2 metros por segundo. Es fácil determinar la potencia absorbida por este concepto. Voy a mostrar una tabla, que es la figura 29, donde se dan los valores de los coeficientes C en función de la longitud de la banda. Acuérdense que ese coeficiente C es para calcular el error de fuerzas de rozamiento que no pude introducir o no pude calcular bien. Entonces, si hubo un cálculo detallado más preciso de todas las resistencias localizadas,
no es necesario utilizar este coeficiente C. Entonces este coeficiente C es un valor empírico que se introduce, ¿cierto? Y que varía según la longitud de transporte. El objetivo es compensar los errores que se introducen en el cálculo de los rozamientos al no conocer exactamente los valores de los coeficientes de fricción reales en los rodillos y otras variadas resistencias no localizadas. ¿Ya? Entonces voy a mostrar la tabla, perdón, la gráfica. Ahí está la gráfica, ¿cierto? Yo tengo el coeficiente C y acá tengo la longitud de la banda. Entonces son los valores del C según las longitudes de la banda. En general varían según esta gráfica. ¿Ya? Entonces tengo que moverme en esa gráfica. Entonces si la longitud de la banda es de 500 metros, voy a tener un coeficiente C de más o menos 1, casi 1,2, ¿cierto? Si la longitud de banda es mayor, estamos hablando de 2 metros, obviamente el coeficiente C va a ser menor. Esa es la tabla para el coeficiente C que aparece en estas fórmulas que vimos, ¿ya? En las fórmulas de la fuerza tangencial. Entonces teníamos este F que introduce el concepto de coeficiente C. Y teníamos también arriba otros formulismos que también introducían el concepto de C, donde FC era el rozamiento en el ramal superior y FI era el coeficiente de rozamiento en el ramal inferior. Entonces aparecía esa C. Entonces ese es para compensar los errores que no fueron debidamente calculados. Entonces para eso ocupo esta gráfica. Se observa que el valor C es muy elevado para bandas de pequeña longitud, decreciendo rápidamente al aumentar esta. Entonces cuando aumenta la longitud, el coeficiente C disminuye. Se debe a que en aquellas generalmente de poca garantía, en lo que concierne a perfección en su ejecución y a tener posibles resistencias localizadas que no se tienen en cuenta. No hay más remedio que aumentar indirectamente el coeficiente de seguridad a base de considerar longitudes ficticias de cálculo. Entonces tengo que L' va a ser igual a C por L, que es la longitud real, mucho mayores que las reales. Voy a repetir esto, se observa que el valor C es muy elevado para bandas de pequeña longitud, decreciendo rápidamente al aumentar esta. Se debe a que en aquellas generalmente de poca garantía, en lo que concierne a la perfección de su ejecución, correas pequeñas, y a tener posibles resistencias localizadas que no se tienen en cuenta, no hay más remedio que aumentar indirectamente el coeficiente de seguridad, a base de considerar longitudes ficticias de cálculo. Por ejemplo, L', que va a ser igual a C por L, que es el largo real. En cambio, para bandas de longitudes elevadas, y por tanto de mucho más compromiso y responsabilidad, se parte del principio de que el grado de corrección de la instalación y de su mantenimiento, dispositivos de seguridad, etcétera, así como también el grado de acierto de la elección de las bases de cálculo de la banda y de tener en cuenta todas las resistencias localizadas que se pueden valorar, son de suficiente garantía como para arriesgar, en definitiva, una disminución del grado de seguridad con que se acomete el diseño. Repito eso. En cambio, para bandas de longitudes elevadas y por tanto de mucho más compromiso y responsabilidad, se parte del principio de que el grado de corrección de la instalación y de su mantenimiento, dispositivos de seguridad, etcétera, así como también el grado de acierto de la elección de las bases de cálculo de la banda y de tener en cuenta todas las resistencias localizadas que se pueden arriesgar, son de suficiente garantía como para arriesgar, en definitiva, una disminución del grado de seguridad con que se acomete el diseño. Por eso es menor, ¿cierto?, el C cuando las longitudes son mayores. Coeficiente de rozamiento. El valor de coeficiente de rozamiento F que aparece en la fórmula, F chica, el valor del coeficiente de rozamiento F varía bastante según las condiciones de trabajo. Es decir, según que la banda vaya cargada o descargada.
y también por condiciones de seguridad, como por ejemplo en cintas descendentes, o también por condiciones de seguridad, como por ejemplo en cintas descendentes. Así, a tales efectos, conviene tomar para estas y con tramo cargado un coeficiente menor que el de una banda de iguales características que sea ascendente u horizontal. Entonces, así, para tales efectos, conviene tomar para estas y con tramo cargado un coeficiente menor que el de una banda de iguales características que sea ascendente u horizontal. Eso es para cuando las cintas son descendentes. La influencia del ramal superior o inferior en el valor del coeficiente de rozamiento se debe al tipo de carga que transporta aquel, por el tamaño de los trozos de material, asimismo depende del ángulo de arteza y principalmente de la flecha, ¿ya?, de la banda entre los rodillos. La flecha es la distancia máxima de bandeo, esa es la flecha. Entonces, la influencia del ramal superior o inferior en el valor del coeficiente de rozamiento se debe al tipo de carga que transporta aquel, por el tamaño de los trozos mayores del material, asimismo depende del ángulo de arteza y principalmente de la flecha de la banda entre los rodillos, ¿cierto? Ahí es donde se produce la flexión de la banda. Es decir, en este último caso depende de la distancia entre los rodillos y de la tensión media de la banda, porque si la tensión es mayor, la flecha va a ser menor. En el ramal de retorno, por ausencia de material y por la menor flecha de la banda, el valor del coeficiente de rozamiento es menor. Entonces, en el ramal de retorno, ya no va cargado el material, por ausencia del material y por la menor flecha de la banda, el valor del coeficiente de rozamiento es menor. Aunque se habla del coeficiente de rozamiento, en realidad su significación es más amplia, puesto que aparte de englobar el factor rozamiento en los ejes, tiene también en cuenta la resistencia adicional al movimiento de la banda que ofrece el material y la propia banda al flexar a su paso por los rodillos. Como la banda se flecta, ¿cierto?, se produce esa flecha entre los rodillos, hay una resistencia adicional al movimiento de la banda que ofrece el material y la propia banda, ¿cierto?, cuando se flecta a su paso entre los rodillos. En realidad se trata de un factor de rozamiento y no un coeficiente de rozamiento propiamente dicho. Entonces, en realidad es un factor de rozamiento. La temperatura tiene mucha influencia en el valor del coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, según Kleber y Coulomb, su aumento para una temperatura en grados Celsius por debajo de 0 grados es delta F es igual a 2 por 10 elevado a menos 5 por la temperatura al cuadrado. Entonces, la temperatura tiene mucha influencia en el valor del coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, según Kleber, Colombes, su aumento para una temperatura en grados Celsius por debajo de 0 grados Celsius es la siguiente. Le voy a mostrar la fórmula para que la vean. Eso es cuando hay temperaturas menor a 0 grados Celsius. Entonces, va a variar el delta F y va a ser igual a 2 por 10 elevado a menos 5 por la temperatura en grados Celsius al cuadrado. Aquí tengo la tabla ahora 17. El perfil, si es horizontal o ascendente, la correa, tipo, fijo, ripable y con aparatos diversos, peso, trozos mayores de material, ramal de retorno superior no cargado, ramal superior cargado. Entonces aquí estamos viendo lo que les decía, ¿cierto?, el factor de rozamiento. Pesos unitarios. El peso del material transportado por metro lineal de la cinta puede calcularse a partir del caudal de material previsto y la velocidad de la banda. Entonces, el peso del material transportado por metro lineal de la cinta puede calcularse a partir del caudal de material previsto y la velocidad de la banda. Para eso se utiliza una fórmula. Para eso así calculo el P sub 0. La fórmula es la siguiente. Acá, ¿ves? P sub 0 en kilogramos por metro lineal va a ser igual al caudal previsto
partido por 3,6 por V, que es la velocidad de la banda. Esto tiene mucha importancia en el arranque a plena carga y en tiempo muy frío, por ejemplo, al iniciar la jornada laboral en invierno, si la temperatura ambiental es muy baja, por debajo de 15 grados bajo cero, no resulta económico hacer el cálculo de la banda para el valor resultante del coeficiente delta F. Esa fórmula que mostré, ¿cierto?, cómo influía la temperatura en el coeficiente de rozamiento, que era delta F, de eso estamos hablando. Entonces, esto tiene mucha importancia en el arranque a plena carga y en tiempo muy frío, por ejemplo, al iniciar la jornada laboral en invierno. Si la temperatura ambiental es muy baja, por debajo de 15 grados bajo cero, no resulta económico hacer el cálculo de la banda para el valor resultante del coeficiente delta F. Es más lógico reducir el caudal en el arranque en tales condiciones. Es más lógico entonces reducir el caudal en el arranque en tales condiciones, o sea, llevar menos material. La influencia del ángulo de Artesa en el coeficiente de rozamiento puede alcanzar incluso a un delta F igual a 0,012, que sumado al incremento propio por cuestión de temperatura puede llegar a dar valores totales para el coeficiente de rozamiento que varía entre 0,031 a 0,032. Entonces, la influencia del ángulo de Artesa en el coeficiente de rozamiento puede alcanzar incluso un valor delta F a 0,012, que sumado al incremento propio debido a la baja temperatura puede llegar a valores totales que varían entre 0,031 a 0,032. Ese valor F es el que, F chica, ¿cierto?, el que se incluye en la fórmula que vimos. Generalmente el valor del coeficiente de rozamiento base, del cual se parte, añadiendo los incrementos correspondientes para determinar el valor definitivo, es F sub 0, igual a 0,018. Entonces el valor total de F va a ser igual a F sub 0 más la sumatoria de los delta F. Entonces el valor total de F va a ser igual a F sub 0, que es 0,018, más la sumatoria de los delta F. Cuanto más desnivel haya en la elevación o descenso del material, menos influencia tendrá en el cálculo el error cometido al tomarse un cierto valor de F. Entonces, cuanto más desnivel haya en la elevación o descenso del material, menos influencia tendrá en el cálculo el error cometido al tomarse un cierto valor F. Para instalaciones de compromiso, o sea, importantes, largas, es conveniente cometer como máximo un error de F más menos 0,001. Un error en F de más menos 0,001. Los valores corrientes del coeficiente F, teniendo en cuenta los roces no localizados, son para temperaturas mayores que menos 5 grados Celsius, la tabla que les mostré antes. Entonces, los valores corrientes del F, teniendo en cuenta los roces no localizados, para temperaturas mayores a menos 5 grados Celsius, según Kleber y Colombes, son los incluidos en la tabla 17 que les mostré antes y que se los voy a mostrar nuevamente. Esto es para temperaturas mayores a menos 5 grados Celsius. Entonces, dependiendo si el perfil es horizontal o ascendente, el peso de trozos mayores en kilopondios, hablando de pesos, por eso es una fuerza, ¿cierto? Por eso no aparece como kilo solamente, sino como kilopondio. Todos los valores de la masa del material, ramal de retorno, ramal superior. Entonces el ramal, este es el ramal inferior, ¿cierto? El de retorno, el ramal superior, el que va con el material cargado. Y ahí están los coeficientes F para temperaturas mayores a menos 5 grados Celsius según Kleber y Colombes. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. No sé si alcancemos a ver más materia, porque la prueba la tenemos luego. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo.